Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, los mundos, los personajes y las imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 141. Chapter 141. Desde la perspectiva de Joanne, los nómadas no eran ni misteriosos ni admirables. A sus ojos, no se diferenciaban de cualquier banda criminal. Llamarlos banda ya era darles demasiado crédito. Ella creía que no eran más que anarquistas vagabundos al margen de la civilización, una banda de oportunistas alborotadores adictos a la violencia. Para Joanne, los nómadas habían optado por el derramamiento de sangre y la rebelión al rechazar las comodidades de la sociedad moderna. Los veía como forasteros de California o incluso de lugares más lejanos, que vivían en camiones y remolques oxidados por decisión propia, disfrutando de la inmundicia. Sobrevivieron asaltando los convoyes que transportaban armas y víveres para las megacorporaciones. Para Joanne, cada nómada era un asesino o violador con una culpa innegable, dispuesto a matar por dinero, aceptando los trabajos sangrientos y crueles que nadie más quería. Precisamente porque los menospreciaba, Joanne había usado a los nómadas como sujetos de prueba. Incluso después de que decenas murieran, no sentía culpa. Quítenlo de mi vista. Solo ver esa basura me enferma. Sí, señora. El conductor tocó la bocina varias veces seguidas. El estridente claxon del todoterreno blindado dejó claro que querían que se fuera. Sin embargo, el nómada no adelantó al convoy ni se rezagó. Él se mantuvo a la par de ellos. Olvídalo. Si no se va, que se quede para siempre. Mátalo. Estos son las tierras baldías. A nadie le va a importar. Matar a alguien dentro de la ciudad solía requerir cierta sutileza. A plena luz del día, después tenían que atribuir algún delito a la víctima. Cualquier cosa para justificar la rectitud corporativa. Pero en este páramo desierto, no había cámaras, ni testigos, ni siquiera fantasmas. Si alguien moría allí, simplemente se dejaba el cuerpo. Joanne ya despreciaba a los nómadas. En su mente, no se diferenciaban de las cucarachas o las ratas, así que no veía nada malo en matar a uno. Anunció la sentencia de muerte del hombre con tanta naturalidad como si nada. Solo entonces Joanne se dio cuenta de que el nómada no sujetaba el manillar con ambas manos. Usaba solo una, mientras con la otra sacaba lentamente una pistola cinética de su cinturón. Joanne se quedó paralizada, con la mente en blanco. Olvidó agacharse o hacer algo para protegerse. Por suerte, el conductor tenía entrenamiento. Frenó a fondo, haciendo que las llantas chirriaran violentamente contra el asfalto. Una densa humareda se elevó en el aire, y el hedor a goma quemada llenó la camioneta. Pero al menos la ráfaga de balas no los alcanzó, abriendo 3 agujeros bien definidos en un árbol de Josué al otro lado de la carretera y casi partiéndolo por la mitad. Directora Joanne, ¿se encuentra bien?, preguntó el conductor, mirando con ansiedad hacia el asiento trasero mientras maniobraba la camioneta. Si la directora de I+D se lesionaba bajo su supervisión, se armaría un escándalo. Joanne se tambaleó hacia adelante con la parada abrupta y luego se estrelló contra su asiento. Tardó un instante en darse cuenta de que no estaba herida. Solo entonces respiró aliviada. Su siguiente sentimiento fue confusión y furia. Ella miró fijamente al nómada, quien, después de disparar una rápida ráfaga de 3 rondas, había dejado de disparar y se había alejado a toda velocidad, poniendo ya cierta distancia entre ellos. ¿De verdad se atrevió a atacarnos? ¿Ese asqueroso y despreciable nómada? Apenas podía creerlo. Su voz rebosaba ira e incredulidad. Un instante después, eso dio paso a una fría hostilidad. Ve tras él. Mátalo. Sí, señora. Ninguno de los soldados del convoy, ni siquiera el mayor que los acompañaba, expresó objeción alguna.
En Night City, existía una profunda cadena de desprecio. Los ejecutivos corporativos menospreciaban a los empleados corporativos. Los empleados corporativos menospreciaban a los habitantes de las ciudades. Y los habitantes de las ciudades menospreciaban a los nómadas. Debido a grupos como el Raffenschiff y a la incapacidad del público general para distinguir a los nómadas de esos bandidos, muchos los agruparon con odio y desconfianza. Si a esto le sumamos el alarmismo constante de los medios, ese prejuicio se extendió aún más. Aunque los nómadas a veces aparecían en zonas urbanas, por lo general solo se mezclaban en lugares como Watson o Santo Domingo, donde se reunía gente de todos los ámbitos. Distritos como Westbrook o City Center no permitían la entrada de nómadas. Si el NCPD encontraba a alguno, lo expulsaba de inmediato. Y ahora, uno de esos nómadas despreciados había atacado el vehículo que transportaba al director de I+D de biotécnica. Alfa, Beta, es tuyo. Alfa aquí, entendido. Beta aquí, entendido. Dos vehículos todoterreno blindados se separaron del convoy, con los motores rugiendo mientras avanzaban a toda velocidad hacia ambos lados para perseguir al nómada. Leo miró hacia atrás. Como era de esperar, dos todoterrenos se habían desprendido para perseguirlo, pero solo ellos dos. No fueron suficientes. Aceleró el Brennan Apollo el que le había alquilado a padre y avanzó a toda velocidad. Los todoterrenos blindados eran rápidos, pero su moto estaba hecha para las tierras baldías, así que no iba a quedarse atrás. Un bando persiguió, el otro huyó, y en poco tiempo, los tres vehículos se adelantaron con creces al convoy principal. De vuelta al grupo principal, Joanne frunció el ceño. Había supuesto que esos dos todoterrenos acabarían con el nómada rápidamente, pero ahora los tres vehículos estaban casi fuera de la vista. Abrió un canal de comunicación y se dirigió a todos. «Síguelos. Nosotros también nos vamos». «¿Directora Joanne?», exclamó el mayor, sobresaltado. Intentó protestar, pero Joanne no tuvo paciencia. Ordenó a la camioneta que la transportaba que se desviara de la carretera principal y corriera tras las distantes manchas negras. El mayor no tuvo más remedio que ordenar al resto del convoy que siguiera el ejemplo. Al menos iban en camionetas blindadas, así que la probabilidad de peligro serio parecía baja. Y Leo alejó las dos camionetas de la carretera y se adentró en las tierras baldías. Tras una larga persecución que parecía una escena retorcida del viejo oeste, sus gafas tácticas mostraron que todo el convoy también los seguía, incluida Joanne. Sonrió, pues lo había previsto con certeza. Lentamente, aflojó el acelerador para que los dos todoterrenos que lo perseguían pudieran acortar la distancia, dejando que sus torretas del techo se alinearan hacia él. En el momento en que las torretas se fijaron en su objetivo, Leo frenó a fondo. Los neumáticos chirriaron, levantando una nube de polvo. Una ráfaga de balas se clavó en el suelo frente a él, removiendo la arena y la grava. ¿Qué? Los soldados en ambas camionetas no esperaban una reacción tan rápida. Mientras giraban las torretas para ajustarse, Leo maniobró la moto para deslizarse entre ellas y luego rodeó a la derecha de una camioneta. Giró la mano izquierda y lanzó una granada pegajosa que impactó en la torreta del techo. Aunque, en medio del humo que se arremolinaba, la torreta explotó y se convirtió en una nube de escombros. ¡Maldita sea! Un soldado en el asiento del pasajero bajó la ventana antibalas y abrió fuego, enviando una ráfaga de plomo caliente hacia Leo. Chapter 142. Chapter 142. Justo en ese momento y talento. Tiempo cero activado. Todo la moto, los todoterrenos blindados, incluso el polvo que se arremolinaba en el aire se ralentizó. Solo Leo se movía a velocidad normal. Aceleró la moto, esquivando los disparos que formaban nítidas ondas en el aire. Unos segundos después, el tiempo volvió a la normalidad. El soldado del asiento del copiloto parpadeó, confundido por la repentina desaparición de su objetivo, ya fijado en el centro de su mira. Instintivamente, miró a su alrededor, solo para ver a Leo apuntándole a la frente con una pistola. Estallido. La bala atravesó la ventanilla blindada bajada y se estrelló contra el cráneo del soldado. Su cabeza se echó hacia atrás, estallando en una nube de humo rojo y blanco que salpicó al resto de los pasajeros. Horrorizados, se apresuraron a subir la ventanilla de nuevo, mientras el conductor giraba bruscamente el volante a la derecha, haciendo que la camioneta se tambaleara. Si un coche chocara con una moto, esta, obviamente, saldría perdiendo.
Pero Leo se desvió con suavidad hacia un lado, controlando la moto para que describiera un arco limpio alrededor de la camioneta que se abalanzaba sobre ella, evitando por poco ser embestida. En ese momento, la torreta del techo de la camioneta a la izquierda giró hacia Leo, previendo su movimiento y disparando una ráfaga de proyectiles contra su trayectoria. Las balas impactaron en la arena, levantando columnas de polvo. Está acabado. Todos en esa camioneta compartían el mismo pensamiento. Incluso si se daba cuenta a tiempo, el impulso de la moto lo llevaría directo a la ráfaga de balas, a menos que no tuviera inercia. Pero eso era imposible, ¿verdad? Newton se estaría revolviendo en su tumba. Pero justo cuando estaban seguros de que Leo sería destrozado, desapareció de nuevo. Sea pura coincidencia o algo más, el todoterreno de la derecha, que seguía intentando embestirlo, terminó justo en la línea de fuego. La descarga de la torreta impactó contra su costado. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. El blindaje reforzado resistió, al menos lo suficiente como para que el exterior quedara abollado y picado. Pero el parabrisas era otra historia. Era resistente a las balas, cierto, pero eso no era suficiente. La torreta disparaba munición de gran calibre a una velocidad vertiginosa, desatando una temible lluvia de balas en cuestión de segundos. Al poco tiempo, el parabrisas se agrietó como una telaraña y luego se partió. Las balas atravesaron el hueco y penetraron en el interior. El conductor, sudando a mares mientras intentaba esquivar, recibió múltiples impactos de bala. Su cabeza se partió como una sandía. Los soldados que iban en el asiento trasero no corrieron mejor suerte. Mientras tanto, tras esquivar los disparos activando de nuevo su talento, Leo intervino con la moto prácticamente rozando el suelo, casi deslizándose lateralmente bajo la camioneta de la izquierda. Al mismo tiempo, lanzó varios explosivos adhesivos con la mano izquierda, fijándolos a la parte inferior del vehículo blindado. Luego, apoyó su guantelete blindado contra el suelo, enderezando la moto y alejándose a toda velocidad. Auge. Tras él, la camioneta estalló en una nube de fuego y volcó de lado. Con el tren de aterrizaje desprotegido destrozado, nadie en el interior sobrevivió. ¿Cómo es esto posible? Joanne y el mayor, observando desde la retaguardia del convoy, quedaron atónitos. Dos todoterrenos blindados no habían logrado eliminar a ningún nómada. Peor aún, fueron aniquilados. Ese no es un nómada cualquiera. Está usando un Sandevistan, comprendió el mayor al instante. Esas dos veces que el hombre evitó un ataque del que de otro modo sería inevitable, eso solo lo podía lograr un Sandevistan. Esto es terrible. Es un asesino. Todos los vehículos, escuchen. Les habla el comandante. Retírense de inmediato. Regresamos a Night City. Joanne estaba igual de conmocionada, y enseguida se dio cuenta de que esa supuesta reunión en Rocky Ridge era una trampa. En el momento en que decidió eliminar a quien le causaba problemas, esa persona evidentemente había planeado lo mismo. Simplemente no podía entender quién era ni por qué la quería muerta. Aún así, el no saberlo no le impidió huir. El convoy dio media vuelta y regresó a toda velocidad por donde habían venido, con Leo persiguiéndolos en su moto. La torreta del último todoterreno lanzó brillantes fogonazos, obligándolo a mantenerse atrás. El mayor lo vio por el retrovisor y sintió una chispa de esperanza. De aquella escaramuza anterior, se dio cuenta de que la única forma que tenía el enemigo de romper sus defensas era lanzando bombas LAPA a corta distancia. Si no lo dejaban acercarse, estarían a salvo. Sigan disparando. Aunque no puedan alcanzarlo, inmovilícenlo con fuego de supresión. Esa orden provocó un frenesí de disparos en los demás todoterrenos, sin que nadie se molestara en apuntar con precisión. Fue suficiente para evitar que se acercara. Después de todo, con la ayuda de Sandevistan, podía esquivar una sola línea de fuego, quizá no múltiples ráfagas de balas al azar. Leo parecía cauteloso, conteniéndose para no usar su habilidad para acercarse. Joanne y el mayor sintieron una oleada de alivio al ver que Leo se detenía bajo la lluvia de balas. Entonces, de repente, un anillo de luz blanco azulada surgió del suelo bajo ellos. Todos los dispositivos electrónicos del convoy murieron al instante. Los todoterrenos se tambalearon como si los hubiera golpeado una fuerza invisible, recorriendo una corta distancia por su propio impulso antes de detenerse bruscamente. Chispas saltaron de las conexiones neuronales de todos, dejándolos inertes y desorientados dentro de los vehículos.
El mayor intentó levantarse, pero incluso mover un dedo le parecía un esfuerzo monumental. Su visión se llenó de estática y un zumbido ensordecedor le llenó los oídos. El horror lo invadió. Minas EMP. Como su nombre indica, las minas EMP desactivaban los sistemas electrónicos al detonar. Pero como la mayoría de los humanos modernos tenían al menos algunas modificaciones cibernéticas y sus cerebros habían sido parcialmente convertidos a software neuronal, un arma EMP también podía dañar a las personas directamente. Estaba sucediendo ahora. Sus cuerpos estaban destrozados por la debilidad y habían sido lanzados dentro del coche. Un sudor frío corría por la espalda del mayor. Por fin, se dio cuenta de que Leo nunca había sido incapaz de acercarse. Simplemente los había estado acorralando hacia un campo minado. Que alguien nos saque de aquí. El conductor, pálido, tartamudeó. Los motores están muertos. No podemos arrancarlos. Otro soldado, sin esperar órdenes, intentó contactar con Biotécnica, pero descubrió que sus implantes de comunicación interna también estaban fritos. El pánico cundió en el grupo. Mayor, ¿qué hacemos? Chapter 143. Chapter 143. El mayor actuó con decisión. Todos fuera, a moverse. Abrió la puerta de golpe y salió primero, saludando frenéticamente a los soldados en las otras camionetas blindadas. Como el ataque EMP había inutilizado sus comunicaciones, tenían que confiar en estas señales básicas. Por suerte, se trataba de una unidad de seguridad corporativa de verdad, no de una pandilla callejera desorganizada. Aún conservaban la disciplina profesional más fundamental. Bajo el mando del mayor, los soldados salieron en masa de sus camionetas, usándolas como cobertura y reuniéndose tras ellos. Naturalmente, Joanne y el mayor se posicionaron en el punto más seguro, en el centro de la formación. Mayor, ¿por qué nos quedamos aquí? Joanne no lo comprendía. Si los vehículos estaban muertos, ¿no deberían estar intentando regresar a la ciudad a pie? El mayor no tuvo tiempo de responder antes de que dos nuevos vehículos aparecieran rugiendo desde direcciones opuestas. Uno era un sedán rosa. El otro, un taxi de Laman. En el asiento trasero del coche rosa, Maine y Dorio se asomaban por ventanillas opuestas con lanzacohetes, disparando munición explosiva contra el convoy. En el taxi de Laman, Jackie apareció a medias por el techo corredizo, usando una ametralladora pesada para arrojar humo y fuego. Disparos y explosiones resonaron en el aire con un estruendo ensordecedor. Las tropas de seguridad corporativa se vieron inmediatamente en desventaja, no por falta de potencia de fuego, sino porque el campo minado EMP había inutilizado sus vehículos y dañado su software neuronal y cibernético. De no haber contado con blindaje electromagnético, estándar en seguridad corporativa, ese pulso por sí solo podría haberlos dejado inconscientes o incluso haberlos matado. Aún así, incluso con el escudo, sus implantes estaban parcialmente quemados. Sus ojos aumentados parpadeaban con estática como un televisor viejo que pierde la señal, reduciendo considerablemente su capacidad de combate. Mientras tanto, Maine, Jackie y los demás habían estado esperando a salvo fuera del radio de impacto del PEM y no se vieron afectados en absoluto. Ninguno de ellos era un mercenario común. Estaban armados con armamento avanzado, cortesía del patrocinio de Leo. Equipo mejorado que los diferenciaba de los sicarios comunes y corrientes. No pasó mucho tiempo antes de que todos los soldados de Biotécnica fueran neutralizados, dejando solo al mayor y a Joanne. El rostro del mayor palideció. Sus comunicaciones seguían caídas, y Biotécnica no tenía forma de enterarse a tiempo. Ciertamente no lo suficientemente pronto para enviar ayuda. No le quedó más remedio que hacer una última resistencia. Piensa bien en esto. Quienquiera que te haya contratado, ¿no sabes lo que significa traicionar a la empresa? Biotécnica no los dejará con vida. Si matas al director de I+D de Biotécnica, te perseguirán hasta el fin de... Estallido. Su cabeza explotó y el cadáver se desplomó, salpicando a Joanne de sangre. Ella se quedó paralizada por la sorpresa y luego lanzó un grito de terror. Quizás, para alguien que desconociera sus crímenes, habría parecido lamentable en ese momento. Pero cualquiera que conociera sus sucios secretos no le tendría ni una pizca de compasión. Leo guardó su revólver tecnológico en la funda. Habló demasiado. Joanne no prestó atención a la sangre que le cubría la cara. Espera, por favor, espera. No sé por qué quieres matarme ni quién te envió, pero pagaré. No importa cuánto te hayan ofrecido, lo duplicaré, lo triplicaré. ¿No dijiste que no podrías reunir ni 1 millón?
¿Y ahora ofreces el doble o el triple? ¿A quién intentas engañar exactamente? Joanne se volvió desesperada hacia Leo. Después de todo, él había sido quien en la moto destruyó 2 camionetas blindadas y condujo a todo el convoy al campo minado, orquestando él solo su aniquilación. Claramente, él era quien estaba al mando. No, y solo quería decir que no tengo 1 millón ahora mismo. Pero sí tengo más de 300.000 en mi cuenta. Todo es tuyo si me das tiempo y también puedo asegurarte un puesto de alto rango en las fuerzas de seguridad de la compañía. Entonces tú... Joanne estaba segura de que estas personas no trabajaban para una corporación rival. De ser así, una megacorporación tendría formas más rentables de aprovecharse de ella, un rescate o un chantaje, que matarla directamente. Así que la única explicación era que eran mercenarios, pagados por alguien con una venganza personal. Había pisoteado a muchos en su camino a la dirección de I+D, así que podría haber sido cualquiera. Pero en lugar de preguntarse quién los había contratado, intentó sobornarlos. Al fin y al cabo, para la mayoría de los mercenarios, un puesto cómodo en una corporación prometía mucha más estabilidad y mejores beneficios que arriesgar la vida en cada trabajo. Un puesto fijo en seguridad corporativa era rentable incluso sin una asignación activa. Comparado con la constante incertidumbre del trabajo mercenario, era una oferta tentadora, siempre y cuando consiguieras un puesto de responsabilidad y no te convirtieras en un simple soldado raso. Sin embargo, la única respuesta que recibió Joanne fue todo el grupo levantando sus armas al unísono. Una ráfaga atronadora de disparos estalló, oleada tras oleada. Subfusiles, ametralladoras pesadas, escopetas, revólveres tecnológicos, pistolas inteligentes y todos vaciaron sus cargadores. Joanne quedó acribillada a balazos hasta que su cuerpo quedó hecho jirones. Hola, Night City. Soy Josh Kavorkin, de vuelta con todas sus novedades sobre negocios y bolsa. Veamos cómo van las cosas hoy. Kiros ha subido un 2%, Gudra ha bajado un 1%, Niuasai Auto ha subido un 1,5%, ¿y qué es esto? Biotechnica ha bajado un 11%. ¡Guau! Oye, ¿quién recuerda el escándalo del hospital psiquiátrico Redwood? En cuanto se supo que Biotechnica probó sus medicamentos experimentales en esos pacientes, las acciones de la compañía se desplomaron, y vaya si se desplomaron, alrededor de un 22% en total. Remontaron ligeramente, pero ahora han bajado otro 11%. Amigos, espero que ninguno de ustedes siga aferrado a las acciones de Biotechnica, ¿no? Este no es su año. Entre el Hospital Redwood, el proyecto Nightingale y ahora otra oleada de secretos sucios al descubierto, parece que la estrategia de su equipo de relaciones públicas es tan efectiva como el papel higiénico. Claro, todas estas intrigas corporativas y puñaladas por la espalda apenas nos afectan a la mayoría de los don nadie en la gran ciudad. Solo queremos saber quién nos va a ayudar a hacer algunos remolinos, ¿verdad? Si buscas una inversión segura, y me refiero a súper segura, prueba el plan de protección OSA de Arasaka. Solo 100.000 eurodólares para empezar, rentabilidad estable y garantizada. Disponible solo hoy, así que no te lo pierdas. Como suelo decir, gasta un poco más inteligentemente, no más. Eso es todo por ahora, amigos. Su negocio es mi negocio. Hasta la próxima. Hacer clic. La pantalla se oscureció, reflejando la silueta de Leo. Habían pasado varios días desde que él y su equipo habían emboscado el convoy de Joanne en las tierras baldías. Biotechnica estaba sumida en el caos, demasiado ocupada en el control de daños como para dedicar personal a investigar la muerte de Joanne. Al fin y al cabo, una vez que alguien moría, su rango y posición ya no importaban. Lo que realmente importaba era quién heredaría los bienes y el poder del difunto. Efectivamente, alguien finalmente trepó por encima de la pila de cadáveres y ocupó el antiguo puesto de Joanne Koch en Biotechnica. Ese nuevo individuo no tenía ninguna intención de perseguir a Leo y su gente. De hecho, deberían estar agradecidos. Sin la obra de Leo, no habrían conseguido un trabajo tan importante. Así que, como mucho, hablarían abiertamente frente a las cámaras, prometiendo una investigación exhaustiva para llevar a los culpables ante la justicia, y luego volverían a la normalidad. En cuanto a la tripulación de Maine, simplemente volvieron a su relajada rutina habitual. Chapter 144. Chapter 144. Tras completar su venganza, Sasa encontró la paz y regresó con la tripulación de Maine. Ahora había 2 Netrunners en el equipo, Sasa y Kiwi.
Nunca hubo una regla que limitara a un solo Netruner por equipo de mercenarios, así que Kiwi no tenía por qué irse solo porque Sasa regresara. Mientras tanto, tras mantenerse alejados de ese pedazo de basura de Faraday, la tripulación de Maine se llevaba cada vez mejor con el capitán. Se ayudaban mutuamente a alcanzar nuevas metas. El capitán estaba cada vez más cerca de convertirse en un experto en Santo Domingo, y la tripulación de Maine conseguía cada vez más trabajos gracias a él. Los ingresos de todos seguían aumentando, y su futuro parecía prometedor. Leo, por otro lado, contactó con padre justo después de derrotar a Joanne, diciéndole que dejara de adquirir componentes y piezas para armas tecnológicas y que se centrara en materiales para armas inteligentes. Leo también pasó por el bar de Litchi para buscar a Susie Q, con la esperanza de pedirle prestado un almacén. Los Mox eran dueños de un local en el distrito industrial Northside. Inicialmente, había considerado alquilar uno por su cuenta, pero se dio cuenta de que ya tenían un espacio adecuado. En lugar de pagarle el alquiler a un desconocido, prefería regalarle 10 a sus conocidos. Pero cuando lo mencionó, Susie Q simplemente le arrojó la llave sin cobrarle ni un centavo. «Le has hecho un favor al Mox», dijo. «Úsalo todo el tiempo que quieras. No metas dinero, porque perjudica la amistad». Padre no tardó mucho en entregar las piezas y materiales para las armas inteligentes. Leo las llevó al almacén de Mox en el distrito industrial Northside y lo puso todo en orden. Una vez que todos se fueron y se quedó solo en el almacén, abrió su interfaz y echó un vistazo rápido. Puntos potenciales. 120 gastó 40 puntos en reparación de armas LV5. Reparación de armas LV5. Reparación de armas LV9. Ahora puedes construir y reparar armas inteligentes. Satisfecho, Leo dejó el subfusil inteligente Shingen junto a él. En cuanto lo tocó, su plano y estructura interna se le quedaron perfectamente claros, como si hubiera construido miles de Shingens a mano. Y no solo eso. Una inmensa cantidad de conocimiento sobre armas de fuego y experiencia en reparación lo invadió, como si hubiera estado fabricándolas toda la vida. Dejó el Shingen a un lado y abrió una gran caja llena de piezas y materiales para ensamblar armas inteligentes. Con movimientos fluidos y expertos, se puso manos a la obra. En poco tiempo, esas piezas formaron un nuevo subfusil inteligente Shingen. «Eso es todo», dijo Leo con una amplia sonrisa. Desde ese día, ya no necesitó fabricar armas tecnológicas. Se pasó a las armas inteligentes. Cada vez que conseguía un nuevo modelo, reparador de armas LV9 le proporcionaba al instante el plano y las especificaciones de diseño, lo que le permitía replicarlo. Las armas inteligentes, al ser la vanguardia de la tecnología de armas de fuego, estaban dominadas actualmente por solo dos grandes fabricantes. Kangtao y Arasaka, ambos con sede en Asia. Esto significaba que los precios de mercado eran elevados fuera de Asia. Un solo subfusil inteligente podía costar fácilmente más de 50.000 euros, más del doble del precio de venta de un arma tecnológica. Planeaba dedicar parte de cada día a hacer unos 10. Naturalmente, los mejores serían para él, Lucky, Hakie, el equipo de Maine y la gente de confianza de padre. Los modelos para el mercado masivo, lo que él llamaba en broma las versiones civiles o castradas, serían a padre para su distribución. Era más seguro así. Al fin y al cabo, nadie quería revelar sus mejores secretos, solo para que los usaran en su contra. Hizo cálculos aproximados. Si de ahora en adelante fabricaba armas inteligentes y le daba a padre su habitual comisión del 30%, las ganancias netas de Leo serían de unos 350.000 al día. Increíble. El tráfico de armas era realmente una mina de oro. Aún así, decidió no lanzarse a la producción de inmediato. Primero, necesitaba usar los puntos de potencial que le quedaban. Había gastado 40 en reparación de armas, así que le quedaban 80. De nivel 1 a nivel 5, cada nivel costaba solo un punto, pero a partir de nivel 5, cada nuevo nivel exigía 10 puntos, y pasar de nivel 9 a nivel 10 costaba la friolera de 100 puntos. Era más de lo que tenía disponible, así que mejorar la reparación de armas aún no era una opción. En lugar de eso, decidió potenciar el fitness LV5. Aptitud física LV5, aptitud física LV9. Al terminar, no hubo ningún mensaje dramático, ninguna oleada de dolor insoportable, ningún logo repugnante rezumando de sus poros. Si la interfaz no hubiera mostrado una condición física en el nivel 9, y sus puntos de potencial no hubieran bajado a 40, podría haber creído que la mejora había fallado. Pero pronto sintió el cambio en su cuerpo.
Se quitó el guantelete motorizado y caminó hacia un saco de arena colgante. Plantándose, hundió las caderas y asestó un puñetazo al saco. Una onda expansiva visible lo recorrió, haciendo girar el pesado saco en un semicírculo, suspendiéndolo brevemente en el aire antes de volver a caer. Lo había logrado solo con fuerza física, sin ayuda mecánica. Incluso el miembro más musculoso de la banda de los animales quedaría impresionado. Algunos se preguntarían por qué los humanos molestan en entrenar sus cuerpos si nunca pueden superar al acero. Pero vale la pena. Por ejemplo, el vehículo de combate Militech Gila requería cierta destreza física por parte del piloto. Se necesitaban 2 personas para conducirlo, y si el cuerpo estaba demasiado débil, ni siquiera se podía soportar el esfuerzo. Otro ejemplo era la servoarmadura, algo que quizá no se vea en Night City, pero que las unidades de comando especiales de Arasaka en Tokio usaban. Solo los soldados extremadamente resistentes podían usar ese equipo. Luego, Leo vertió los 40 puntos restantes en el bloque LV5. Bloque LV5 Bloque LV9 siempre había creído que, como odiaba el dolor, la mejor manera de defenderse era acumulando defensas. Y el tiempo voló. Un mes después, Leo y Hakie llevaban medio año en Night City. Él, Hakie, V y Lucky formaron un pequeño equipo de cibermercenarios y rondaban las calles de la ciudad. Gracias a sus habilidades, equipo y sinergia, nunca habían fallado en ningún trabajo asignado por los intermediarios. A diferencia del grupo de Maine, que operaba principalmente en Santo Domingo, el grupo de Leo había trabajado con intermediarios en casi todos los distritos, forjando conexiones a lo largo y ancho. Como resultado, les llovían las ofertas, no solo de un barrio, sino de todos los rincones de la ciudad. Se suponía que hoy sería día libre, pero la bandeja de entrada de Leo estaba llena otra vez. Todos los que le ayudaban parecían tener solicitudes urgentes. Las rechazó todas cortésmente, diciendo que no aceptaba trabajos hoy, hasta que recibió el mensaje de Wakako Okada, lo que lo hizo dudar. Le envió una respuesta rápida, diciendo que aceptaría este. Era bastante sencillo. Una corporación había sido secuestrada por los Scats y necesitaba un equipo de mercenarios para rescatarla. Normalmente, un empresario adinerado obtendría una membresía en el equipo de Trauma. Si algo salía mal, el TTA irrumpiría en escena enseguida. Pero esta vez, algo era diferente. Chapter 145. Chapter 145. Nadie sabía de dónde habían sacado los Scaf un chip inhibidor bastante avanzado, pero logró bloquear la señal de socorro de su cautivo. Como resultado, la red de intermediarios se enteró del secuestro antes que el equipo Trauma. En ese momento, el equipo Trauma aún desconocía que uno de sus miembros platino ya había aparecido en un menú SCAF, por lo que se necesitaban mercenarios para el rescate. Normalmente, solo mercenarios nuevos o desconocidos se veían envueltos en enfrentamientos con los SCAFs. Sin embargo, la familia de la víctima le ofreció a Wakako una suma considerable y solicitó específicamente mercenarios confiables para rescatar a su ser querido. Si lo conseguían, habría una bonificación sustancial por las lesiones sufridas. Cuando Wakako pensó en confiables, inmediatamente pensó en la tripulación de Leo, que tenía una tasa de éxito del 100%, razón por la cual contactó con él. Y en Japón, en el laboratorio principal de Arasaka, en el extremo norte de Onsu, acababa de ocurrir un grave incidente. La reliquia encargada personalmente por el propio Saburo Arasaka había desaparecido sin dejar rastro, como si se hubiera evaporado en el aire. No quedaba ni una sola pista, lo que sumió al director del laboratorio en un estado de pánico. Por un momento, consideró ocultarlo, pero finalmente optó por informar con la verdad. Si alertaba a sus superiores, quizás solo tuviera que cometer seppuku, pero si lo ocultaba y descubrían la verdad más tarde, sus hijos también empleados leales de Arasaka también estarían implicados. El robo de la reliquia de Saburo Arasaka de su propio laboratorio en Japón, en lugar de un sitio en el extranjero, desató una gran preocupación. Las altas esferas otorgaron rápidamente al Departamento de Contrainteligencia de la sede japonesa plena autoridad para investigar a cualquier persona que no fuera el propio Saburo. Esto incluía a los hijos, nietos y toda la junta directiva de Arasaka. Dada la gravedad del incidente, el Departamento de Contrainteligencia japonés se puso a trabajar a toda marcha. No tardaron en encontrar algo. Al piratear la terminal del segundo hijo de Saburo, Yorinobu Arasaka, descubrieron intercambios de correos electrónicos sospechosos entre él y Netwatch.
Naturalmente, Yorinobu no fue tan ingenuo como para explicarlo todo sin rodeos, pero sus repetidas insinuaciones e invitaciones para que los agentes de Netwatch visitaran su alojamiento actual, la torre Ember en Night City, llamaron la atención. Sumado a esto y a la reliquia desaparecida, la oficina de contrainteligencia señaló a Yorinobu como el principal sospechoso. ¿Y? En la mansión familiar Arasaka, a las afueras de Tokio, Goro Takemura entró en una habitación blanca e inmaculada. En el centro, una cámara de regeneración de tejidos orgánicos se abrió lentamente, liberando a un anciano que aparentaba unos 70-80 años, pero que en realidad tenía 158. El mismísimo Saburo Arasaka. Saburo-sama. Takemura se arrodilló, resumiendo respetuosamente la situación. Luego, sin dudarlo, dijo: «No se preocupe, señor. Iré a Night City en persona. Le prometo que traeré a Yorinobu y la reliquia sanos y salvos». Saburo Arasaka se vistió con un kimono con la ayuda de un asistente, luego juntó las manos detrás de la espalda y caminó hacia Takemura. «No. Iré yo mismo». Takemura abrió mucho los ojos. «Saburo-sama. ¿Pero su salud?» Desde que entró en las sombras detrás de la corporación, Saburo casi nunca abandonó su mansión, y mucho menos se aventuró fuera de Japón. «Está bien. Considéralo un viaje que debía haber hecho hace tiempo». Takemura no dijo nada más, pero en silencio prometió proteger a Saburo Arasaka con su propia vida. Y poco después, ese mismo día, dos representantes de Arasaka visitaron sin previo aviso al alcalde Lucius Rine y al vicealcalde Weldon North en el ayuntamiento, en el centro de la ciudad. Los representantes de Arasaka se sentaron frente a ellos, irradiando presión. Lucius y Old tenían expresiones incómodas. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarle? Un representante no perdió tiempo. Necesitamos que aísle a Watson. Lucius sintió que el corazón le daba un vuelco. Su primer pensamiento fue que quizás algo grave estaba a punto de ocurrir en Arasaka Waterfront, en Watson. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, esto es y solo una precaución. Lucius odiaba la palabra precaución. Se suponía que significaba prevenir accidentes, pero en cuanto alguien la pronunciaba, los accidentes casi siempre ocurrían. Al percibir la preocupación de Lucius, el otro representante intervino. «Alcalde Rine, no queremos complicarle las cosas. Ya sabe que Arasaka siempre trata bien a sus amigos. Diga el precio». Lucius jugueteó con el anillo en su dedo. Estuvo tentado de ponerle un precio altísimo, pero le preocupaba que si se pasaba de la raya, Arasaka se volviera contra él. «No se trata de dinero. Se acercan las elecciones, y si mantengo a Watson bajo control demasiado tiempo, ¿qué dirá la gente? ¿Que ni siquiera puedo controlar un distrito? Nací allí, ¿sabes?». Exageró sus dificultades, soltando sus quejas. Mientras tanto, usó el comunicador del equipo para hablar con Weldon Holt, sentado a su lado. Holt intervino en el momento justo. «Una semana. Podemos darle como máximo una semana. Esperamos que comprenda nuestra postura». Los dos representantes de Arasaka intercambiaron miradas. «Haremos todo lo posible, solo podemos prometer eso». Se sentían igual de frustrados. Tokio había enviado una solicitud urgente al alcalde Rine para que cerrara el distrito Watson sin explicar por qué ni darles un plazo. Los dos enviados no pudieron evitar especular que algo grave estaba a punto de suceder. Y simultáneamente, en Japantown, el garaje subterráneo de un edificio de apartamentos en ruinas parecía desierto. Hakie, sentada en el asiento del copiloto, comprobaba dos pistolas cinéticas. «La chica que buscamos probablemente esté en este edificio, y los carroñeros que se la llevaron también están aquí. Mantén los ojos y los oídos bien abiertos». En el asiento trasero, V se inclinó hacia adelante entre los asientos delanteros. «Oye, Leo, Wakako mencionó algo en particular sobre este concierto». Antes de que Leo pudiera responder, Hakie imitó juguetonamente la voz de Wakako. «No soy tu mamá. Acepto dinero para resolver problemas. No es complicado». Leo se rió entre dientes ante su teatralidad y explicó. «Sandra Dorset. Seguros corporativos de segunda categoría. Perdió la señal de su biomonitor hace unas horas. Presuntamente la secuestraron». Lucky, también al fondo, frunció el ceño. «¿Seguro corporativo de segunda categoría? Entonces debe tener una membresía en el equipo de trauma, ¿no? Ella es platino. Maldita sea. ¿Y TT no sabe que secuestraron a uno de sus clientes?».
Los Scats probablemente usaron un chip inhibidor para desactivar su tarjeta TT. Por eso nos necesitan. Jackie sonrió. No me quejo. Un poco de ejercicio no le hace daño a nadie. Tras completar la instrucción, los 4 tomaron sus cosas y salieron. Subieron en un ascensor chirriante desde el garaje hasta la planta designada. Se oyó un suave ding y las puertas se abrieron a un pasillo estrecho y oscuro. Había basura en bolsas de plástico negras apilada en los rincones, la pintura descascarada dejaba al descubierto las paredes irregulares, y grafitis crípticos cubrían puertas y paredes. Las luces parpadeantes del techo proyectaban sombras siniestras, dándole al lugar una atmósfera embrujada. Anteriormente, alguien mencionó que un motel ruinoso en el distrito industrial Northside costaba unos 5.000 euros al mes. Mientras tanto, este apartamento ruinoso en Westbrook costaba más de 10.000 al mes. Porque, aparte del City Center, Westbrook tenía el mejor ambiente y la economía más fuerte de Night City. Siga recto. Habitación 1237, dijo Leo. Él y Jackie abrieron camino, con las 2 mujeres detrás. Sus pasos resonaron en el pasillo desierto. Quizás ya los habían oído. Chapter 146. Chapter 146. Una puerta a la izquierda del pasillo se abrió de repente. Una mujer asomó la cabeza, como si esperara que su hijo, que había pasado la noche fuera, finalmente volviera a casa. Pero al ver a 4 personas armadas, palideció de miedo. V levantó una mano, indicándole que entrara deprisa. Ella asintió con desesperación y cerró la puerta. Los 4 continuaron adentrándose en el pasillo hasta llegar a la puerta con el número 1237. No te apresures. Déjame revisar primero. Leo se quedó afuera y activó el modo de escaneo de sus gafas tácticas. Un pulso de luz invisible se extendió por la zona. Al instante, una docena de siluetas rojas aparecieron en su visión. La mayoría de pie, mientras que 3 yacían en el suelo. Los que estaban de pie debían ser los carroñeros que habían secuestrado a su cliente. Entre los 3 que yacían se encontraba el objetivo que habían venido a rescatar. Por suerte, el objetivo seguía vivo. No era demasiado tarde. En circunstancias normales, los carroñeros podrían haber reducido a una persona viva a un montón de ciberware y órganos en cuestión de horas, probablemente vendiéndolos a alguna clínica sospechosa. Pero evidentemente, estos Scats también habían secuestrado a otros 2 rehenes y habían estado ocupados lidiando con ellos, dándole un breve respiro al que necesitaban salvar. Los ojos de Lucky brillaron rojos. Tardó solo 2 segundos en abrir la puerta desde afuera. Entonces, los 4 entraron con sigilo. La primera habitación después de la entrada no contenía enemigos. Era un caos desordenado, con objetos esparcidos por todas partes, basura en el suelo, y una luz y un ventilador de techo aún encendidos a pesar de que nadie los usaba. Una pizza sin terminar estaba sobre una mesa, atrayendo un enjambre de moscas. Al acercarse, las moscas despegaron como aviones de combate zumbando. No se detuvieron. Se dirigieron directamente a la siguiente habitación, que parecía ser donde los carroñeros descuartizaban a la gente para obtener piezas. Varios dispositivos para monitorear las constantes vitales cubrían las paredes, junto con una lámpara quirúrgica y una mesa de operaciones. Sobre él yacía un cuerpo bajo una tela negra. Jackie se adelantó, acercándose al cadáver y retirando la manta. En cuanto vio lo que yacía debajo, su rostro se contrajo y casi le da una arcada. Dios mío, y rápidamente, volvió a cubrir el cuerpo. No querrás ver esto. Leo ya lo había vislumbrado. Era un cadáver, uno espantoso además. Todo implantes, órganos, incluso los ojos había sido extirpado. Obviamente, este no era su objetivo. Parecía uno de los otros desafortunados que los carroñeros habían traído allí. Nadie en Night City tenía las manos limpias. Incluso Jefferson Peralez, quien intentó hacer lo correcto con las clases bajas, terminó aceptando donaciones de campaña turbias para postularse a la alcaldía. Pero los carroñeros eran una escoria de otro nivel, aborrecidos tanto por otras bandas como por la ciudadanía. Cazaban a los descuidados, respetuosos de la ley o no, extraían implantes y los vendían en el mercado negro para obtener ganancias. Para ellos, los seres humanos no eran más que montones de componentes para vender. Night City tenía pandillas de todo tipo. Los garras de tigre valoraban el honor, los valentinos creían en Dios y la banda de la Sexta Calle predicaba justicia para su barrio. Pero los carroñeros no tenían un credo real. Solo les importaban los remolinos.
Eran crueles y moralmente inmorales. Sus métodos eran rudimentarios: atacar, secuestrar, matar, descuartizar, pero les reportaban mucho dinero. Quienes caían en sus manos desaparecían sin dejar rastro. Si un implante valía unos pocos remolinos, lo tomaban y luego desechaban o quemaban lo que quedaba. Los 4 llegaron a la puerta que conducía a la siguiente zona. «Atención, hay uno dentro», murmuró Leo, compartiendo la posición del enemigo con los demás. Un carroñero solitario estaba junto a una tina llena de agua helada, rebuscando como si buscara algo. V abrió la puerta sin hacer ruido. «Cúbreme», susurró. «No hay problema», respondió Jackie. «Entendido», dijo Lucky. Leo se limitó a asentir. V avanzó sigilosamente, sin hacer ruido. Al acercarse, le dio un culatazo en la nuca al carroñero, casi dejándolo inconsciente. Le sujetó la cabeza y lo empujó de bruces al agua helada, presionando su pistola contra su cráneo. Entonces apretó el gatillo. El agua amortiguó el disparo junto con el silenciador, impidiendo que el ruido llegara a los demás. «Bien hecho», bromeó Jackie. «Casi tan bien como yo». Leo le dio a V un pulgar hacia arriba. Al pasar esa habitación, solo quedaban 2 lugares en el escondite de los SCAF: un baño y una sala de estar. Los 2 rehenes restantes, incluyendo a la persona que necesitaban rescatar, estaban en ese baño. Para llegar allí, primero tuvieron que pasar por la sala de estar, donde se habían reunido los demás SCAFs. Se presionaron contra la pared justo afuera de la sala de estar, escuchando a 2 SCAFs más cercanos a la salida teniendo una conversación. «Oye, ¿cuántos atrapamos esta vez?» 3. 2 tenían ciberware basura, pero en Watson, siempre hay alguien dispuesto a aprovecharse de ello. Uno de ellos tiene un implante de tobillo reforzado que podemos extraer. El médico pagará una buena suma. Esa zorra corporativista es la mejor. Encontraremos un comprador privado para ella. Tiene equipo de primera que se venderá a muy buen precio. Chapter 147. Chapter 147. Esta zorra corporizada no fue nada divertida. La última chica que tuvimos fue mucho más entretenida. Tony escatimó en anestesia, así que se despertó a medias. ¿Y luego qué? Obviamente, seguimos adelante. Pasamos toda la noche abriéndola mientras ella gritaba sin parar. «Y bastardos», gruñó Jackie. Nació en este pozo negro y había presenciado bastantes horrores, pero aún no se acostumbraba. O tal vez simplemente se negaba a dejarse insensibilizar. Están todos en la sala, mientras que el objetivo está en una zona segura por ahora. Entremos y acabemos con ellos. Jackie había odiado a estos carroñeros desde el principio. A la señal de Leo, Jackie se asomó por detrás de la pared, blandiendo una ametralladora pesada con un rugido salvaje. Las balas azotaron la sala de estar como una tormenta. Suelos, muebles, paredes, techo y todo quedó acribillado. 5 o 6 carroñeros fueron aniquilados antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. V, por otro lado, se quedó tras el muro, usando la transmisión que Leo le había compartido para preparar los disparos. Se agachó, apuntó con su rifle francotirador Tormenta de Hielo, capaz de penetrar coberturas, y disparó a través del muro, eliminando a 2 carroñeros más en rápida sucesión. Morir. Un carroñero, despatarrado en el suelo, arrancó la anilla de una granada y se preparó para lanzarla. Lucky al instante hackeó su sistema cibernético, obligándolo a fallar. La granada se le escapó de los dedos y aterrizó a sus pies. Auge. Se escuchó un coro de gritos. Puede que fueran solo 4 personas, pero eran profesionales armados con una potencia de fuego mucho mayor. El tiroteo duró apenas un minuto antes de que los SCAFs se quedaran en silencio. El equipo salió de su escondite y observó la sala de estar, ahora empapada de sangre y escombros. ¿Está claro? Leo volvió a examinar la habitación con sus gafas tácticas. No. Hay uno más. Jackie, V y Lucky se pusieron a cubierto por instinto. Un instante después, una descarga idéntica a la de Jackie resonó en el aire. Un hombre corpulento había salido arrastrándose de debajo del cadáver de un camarada y ahora disparaba el mismo modelo de ametralladora pesada que Jackie usaba, dispersándolos sin parar. Pero Leo no se agachó. Su mano ya estaba en la empuñadura de la espada en el preciso instante en que el arma rugió. Mientras el torrente de metal rasgaba el aire, dejando ondas a su paso, la hoja carmesí de Leo chispeó 2 veces en rápida sucesión. Muramasa desvió las 2 primeras balas y luego se movió para interceptar la tercera y la cuarta con la precisión perfecta.
Los crujidos metálicos resonaban con cada bala rebotando en el filo de la hoja. En un instante, Leo se levantó del suelo, con el torso bajo, abalanzándose sobre su oponente como una pantera. Giró a Muramasa en un ciclón impenetrable, desviando cualquier bala que se acercara. El fogonazo iluminó el rostro del hombretón, revelando una mandíbula flácida y ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Había visto a gente usar Sandevistan para esquivar balas o equiparse una armadura subdérmica que los volvía casi invulnerables, pero nunca antes había visto a alguien desviar disparos con una espada. No, quédate atrás. Su rugido de terror no obtuvo respuesta. Leo se acercó, pasando velozmente junto a él con un movimiento fluido. La hoja cortó carne, órganos y ciberware por igual como si no ofrecieran resistencia. La sangre brotó como una fuente. La ametralladora cayó con fuerza al suelo, y su portador se tambaleó hacia atrás. Intentó hablar, pero solo sangre espesa y oscura brotó de su boca. Sus ojos se oscurecieron al desplomarse. Lo último que vio fue a Leo limpiando con calma la sangre de su espada y envainándola. Y tras eliminar a todos los enemigos, el equipo se dirigió al baño, más allá de la sala de estar, la última habitación del escondite. La puerta se abrió. Una mirada al interior y sus rostros se ensombrecieron. Era un baño estrecho y sucio. El inodoro no tenía tapa, los azulejos estaban cubiertos de manchas y había huellas de manos ensangrentadas en las paredes. Una vieja bañera, llena de hielo y agua, contenía dos cuerpos. Uno era un hombre que Leo supo de inmediato que no tenía salvación, aunque por fuera parecía un poco mejor que el cadáver en el quirófano improvisado de los carroñeros. Sin embargo, dentro, ya le habían extirpado la mayoría de sus órganos e implantes. En cuanto a la segunda persona en la bañera, ese era su objetivo. Lucky se arrodilló en el borde y sacó con cuidado el cuerpo desnudo de la mujer del agua helada. Luego, desenrolló un enlace personal de su muñeca y lo conectó al puerto neuronal de la víctima. Un torrente de datos inundó la visión de Lucky. Arranque del sistema de biomonitoreo y completo. Sandra Dorset, 29 años, tipo sanguíneo ABRHD, código TT Platino NC 570442, soporte vital comprometido. Intentando administrar una dosis de emergencia y error. Recursos agotados. Enviando señal de socorro y error 238. Módulo GPS fuera de línea. Vuelva a conectar el módulo GPS. Reiniciando sistema y enviando señal de socorro y error 238. Módulo GPS fuera de línea. Vuelva a conectar el módulo GPS. Reiniciando sistema y Lucky parpadeó rápidamente. ¿Lucky?, preguntó Leo. ¿Estás bien? Estoy bien. Les restó importancia. Ese Neuralware tenía un virus. Trató mi ataque como una amenaza. ¿Y? Se estrelló contra mi cortafuegos ofensivo. Lo borré. No te preocupes, ya está a salvo. Lucky hizo una pausa. Ya veo lo que hicieron. Los carroñeros debieron haber bloqueado su enlace neuronal con un chip para bloquear cualquier señal saliente. Una vez que lo eliminemos, debería poder pedir ayuda. Presionó suavemente el puerto detrás de la oreja de Sandra y encontró un chip insertado. Lucky se lo quitó y lo tiró a un lado. Todo listo. Efectivamente, la imagen retiniana de Lucky cambió. Señal de socorro enviada. Cargando datos médicos y su vida completa. Señal GPS recuperada. Ubicación confirmada. Señal confirmada. Evacuación de emergencia del equipo de trauma en camino. Tiempo estimado de llegada. 180 segundos. TT estará aquí en 3 minutos, anunció Lucky. Hakie se rascó el pelo recogido. Rayos, qué rápido. Leo sonrió. Bueno, ella es platino, ¿sabes? Es cierto. Terminemos. Cuanto antes salgamos de aquí, mejor. Hakie les dio un codazo. Este trabajo no había sido físicamente agotador, pero sin duda les ponía los nervios de punta. La suciedad, la sangre y la crueldad típicas de cualquier nido de carroñeros podían ponerte la presión arterial por las nubes. La mayoría de los mercenarios que se hacían famosos evitaban los trabajos de limpieza de carroñeros. Demasiados problemas y poca paga. La tengo. V se adelantó para relevar a Lucky y, por seguridad, inyectó a Sandra con una inyección neumática. Después de todo, nadie quería que se quedara sin vida justo cuando el equipo de rescate estaba a punto de llegar. Chapter 148. Chapter 148. Después de eso, V sacó con cuidado a Sandra de la bañera. El grupo se dirigió al balcón del apartamento.
3 minutos después, justo a tiempo, llegó el equipo de trauma. Su vehículo aéreo se quedó suspendido justo al otro lado de la barandilla, y varios agentes armados saltaron, apuntando con sus armas al grupo. Pero inmediatamente se relajaron y bajaron sus armas. Nunca esperé verlo aquí, señor Leo, dijo el líder de su equipo. Quizás no me recuerde, pero yo nunca he olvidado cómo nos salvó la vida. Leo tenía una expresión de desconcierto. En respuesta, tanto el líder del equipo como una médica llamada Nadia se quitaron los cascos. Meses antes, habían ido a Westbrook con la misión de recoger a un miembro platino y llevarlo al cuartel general del equipo de trauma. En el camino, fueron emboscados por un cibermercenario conocido en la calle como el Destripador. Todos los demás miembros del escuadrón TT murieron, excepto el líder del equipo y Nadia, y ellos también habrían perecido si Leo no hubiera intervenido. Tras derrotar al Destripador, Leo simplemente se escabulló, sin dejar rastro. Habían asumido que nunca se volverían a ver y estaban encantados de encontrarlo ahora. Leo también se alegró, pero el intercambio fue breve, ya que todos estaban en medio de un rescate. Tras intercambiar algunas palabras de agradecimiento, Nadia le administró otro estimulante a Sandra y la subió al vehículo del equipo de trauma. Momentos después, el vehículo se alejó rápidamente. Vieron cómo el haz desaparecía entre los rascacielos. Jackie exhaló con fuerza, visiblemente aliviada. ¿Qué te pasa?, preguntó Leo con curiosidad. He oído que en el equipo de trauma solo les importan sus clientes, explicó Jackie, y tienden a ser hostiles con cualquier persona armada cercana. A veces la situación se agrava y se convierte en conflicto. Al darse cuenta de cómo sonaba eso, Jackie aclaró rápidamente. No me malinterpreten, no tengo miedo. Es solo que no tiene sentido pelear con ellos. La situación se intensificaría hasta que tuviéramos a toda una corporación pisándonos los talones. Leo le dio una palmadita a Jackie en el hombro. Lo entiendo. Su rescate fue un éxito rotundo. El objetivo estaba a salvo. Solo los Scats habían sufrido, lo cual todos en Night City considerarían algo positivo. Dejaron los cadáveres de los Scats al equipo de limpieza del centro médico que finalmente apareciera. De regreso, Jackie se crujió los nudillos, sonriendo mientras les contaba a los demás sus planes. Por fin conseguí suficientes remolinos para comprarme un coche nuevo. Le he echado el ojo a algo realmente ingenioso. Leo se alegró por él. Qué bien, Jackie. ¿No dijiste antes que querías una moto increíble? Las bicis molan, sí, pero no son ideales para citas. Si llueve o algo así, es un rollo. Además, si me apetece montar en bici, puedo pedirte prestada la tuya, ¿no? Leo tenía una moto Fenrir, elegida por V-Lucky. Era un modelo exclusivo de Japón que nunca se exportaba a otros países, así que en las calles de Night City, donde solían verse Kusanagi CT, 3X, Arch Nazario o Brennan Apollo, la Fenrir sin duda llamaba la atención. ¿De verdad lo has pensado bien, sonrió Leo. Vamos, Leo, somos amigos. ¿Me lo prestarías, sí? Claro, ¿por qué no? Salieron al pasillo y presionaron el botón del ascensor. Por cierto, debería llamar a Wakako. La llamada se conectó rápidamente y el rostro de Wakako apareció en una ventana flotante en las gafas tácticas de Leo. ¿Cómo está nuestro cliente? ¿Aún respira? Está bien. El equipo de trauma la recogió. Como es platino, llegaron en 3 minutos exactos. ¿Tuviste algún problema con ellos?, preguntó Wakako con cautela. Estamos bien. Excelente, dijo Wakako, visiblemente aliviada. Por cierto, Leo, ¿hay alguna posibilidad de que necesites ir a Watson pronto? ¿Por qué? El NCPD lo cerró. Lo están sellando. Si usted o alguien más necesita entrar sin quedarse atascado, más le vale darse prisa. Llegaron al estacionamiento subterráneo. Al notar la expresión seria de Leo, Jackie preguntó, ¿pasa algo? El NCPD está sellando a Watson. Algo debe haber pasado. ¿Quizás algún pez gordo esté de visita en Night City? Rió Jackie con ironía. Entonces se dio cuenta de su situación. Un momento. Solo tenemos un coche, desde que la camioneta que Leo le había quitado a la familia Baker fue destruida en el escondite de la banda de Leren, no se había molestado en comprar una nueva. Siempre que necesitaban transporte para un trabajo en grupo, simplemente llamaba a un taxi de Laman.
Al principio sonaba raro, mercenarios tomando taxi para ir a conciertos, pero los vehículos de Lamain eran totalmente blindados y llegaban cuando se les pedía, así que no era un mal acuerdo. V y Jackie se acostumbraron rápidamente después de un tiempo. Cada uno vivía en un distrito diferente. Leo y Jackie en Hayward, Lucky en Japantown y V en Little China, concretamente en Watson, ahora en confinamiento. Leo los había recogido a todos en su Delamain, pero si dejaba a V primero, podrían quedarse atrapados en Watson. Si dejaba a los demás primero, V podría no llegar a casa antes del confinamiento. Está bien, decidió Jackie. Lucky, esperen un momento. Les conseguiré otro taxi, y V y yo tomaremos el actual a Watson. ¿Y si entras y se llama el lugar? Preguntó Jackie. ¿Cómo vas a salir? En el peor de los casos, me quedo en un motel, respondió Leo. El NCPD rara vez cierra un distrito entero. La última vez fue cuando prácticamente aislaron a Pacifica del resto de la ciudad. Continuó en voz más baja. Algo grave debe estar sucediendo en Watson para que lleguen a tales extremos. No quiero que V regrese solo. Lucky inmediatamente dijo, iré contigo. Jackie se rascó la nuca. Entonces deberíamos quedarnos todos juntos. No te molestes en tomar un segundo taxi. Leo lo pensó un momento y asintió. En ese caso, reservaré 2 habitaciones extras y tenemos que pasar la noche. No te preocupes por mí, dijo Lucky con una sonrisa. Puedo quedarme en casa de Misty si hace falta. Y una llovizna salpicaba el cielo nocturno. Los letreros de neón y los enormes anuncios holográficos se reflejaban en las gotas de lluvia y coloreaban el mundo con tonos brillantes y vibrantes. Los peatones en la acera caminaban bajo paraguas o corrían entre los charcos en la penumbra. El taxi de Delamain los transportó fielmente hacia Watson. Jackie frunció el ceño ante la llovizna. ¿Qué demonios hace este tiempo? El pronóstico estaba muy equivocado. ¿Cuándo no es? Lucky se encogió de hombros. Buena observación, dijo Jackie. Me muero de hambre. Deberíamos ir a por algo, ¿no? Jackie, están cerrando Watson, ¿recuerdas? Ah, cierto, al darse cuenta de que no entraría en Watson si paraban a comer primero, Jackie suspiró. El resto del trayecto transcurrió en silencio, interrumpido solo por la radio del coche. Aunque Wakako les había advertido y Leo había instado a Delamain a conducir más rápido, llegaron al puente Watson solo para descubrir que el NCPD ya lo había cerrado. Varios coches patrulla estaban aparcados en medio de la carretera, con las luces destellantes, e incluso se desplegó un robot bípedo de Militech. Está claro que no se trataba de un bloqueo cualquiera. El rostro de Leo se ensombreció aún más. Parece que esto es serio, murmuró. O algo pasó, o está a punto de pasar. También se sintió aliviado de haber insistido en volver con V. Si no lo hubiera hecho, ella podría estar enfrentándose a esto sola. El taxi aminoró la marcha hasta detenerse frente a la barricada. Una policía se acercó y estaba a punto de decir, Watson está acordonado, por favor, espere la autorización, y cuando reconoció a los pasajeros se quedó paralizada. Entonces, su rostro se iluminó de sorpresa. Leo. Lucky. No esperaba verlos. Leo y Lucky parpadearon, igualmente desconcertados. Era la segunda vez ese día que se topaban con alguien conocido. Hola, agente Linari, dijo Leo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Linari era una de las agentes del NCPD que rescataron mientras se infiltraban en el escondite de la banda del Edén junto a Lucky y Rebecca. Tras recuperarse, se pasó por el coyote cojo para expresar su agradecimiento. Chapter 149. Chapter 149. Leo y Jackie intercambiaron algunas palabras amables con Linari, luego ella miró al resto del grupo en el auto. Acaban de terminar un concierto y necesitan volver a Watson. Sí. ¿Crees que podrías dejarnos pasar? Por supuesto. No es para tanto. Ella rápidamente dirigió algunas palabras a sus colegas y los coches patrulla que bloqueaban la carretera retrocedieron para abrir un carril. Gracias. Eres de gran ayuda. No lo menciones. Que tengas una buena noche. Y cruzaron el puente hacia Watson sin más problemas, conduciendo en silencio hasta que el Delamain se detuvo frente al imponente megaedificio donde V alquilaba un apartamento. El conductor de la IA empezó a girar hacia el aparcamiento, pero V habló. Déjame aquí. Es solo un paseo corto. V salió y, tras dudarlo un momento, les lanzó una invitación. ¿Quieren subir un rato? Ya nos conocemos bastante bien. Jackie sonrió. No hace falta todo eso.
ve a descansar un poco. Mañana entonces, dijo V. Suena bien. El Delamain llevó a Leo, Lucky y Jackie a Mistis Esotérica. Detrás de la tienda, había una pequeña posada. Cansados de dar vueltas, Leo y Lucky decidieron pasar la noche allí. Tras despedirse de Jackie, entraron. Y a la mañana siguiente, Leo se despertó temprano. Al ver que Lucky seguía dormida, la dejó tranquila. Se lavó, salió de la posada y se topó con Jackie, que salía de la casa de Misty casi al mismo tiempo. Jackie se quedó paralizada un instante y luego sonrió. Iba a pasar más tarde a llamarte. ¿Te levantaste temprano, eh? El que madruga, Dios lo ayuda, respondió Leo. Los ojos de Jackie se iluminaron. Así que ya sabes que conseguí un trabajo buenísimo. Al ver la gran sonrisa de Jackie, Leo no pudo evitar preguntar, ¿qué trabajo? No me digas que padre te está preparando para ser su sucesor. Ya basta. Papá aún es joven. Le quedan décadas. Jackie negó con la cabeza. Me refiero a un trabajo importante que acepté hace unos días. Se inclinó con aire de conspiración. Dexter Deshaun, ¿te suena? Es el mejor solucionador de problemas de Night City. Después de Rogue, claro, y en fin, el grandullón del más allá. Un Jesús negro, calvo y enorme con implantes de oro, de verdad. Leo frunció el ceño. ¿Dexter? ¿No desapareció de la escena hace un par de años? Si no recuerdo mal, se lió con unos canallas de Pacifica y lo echaron a patadas. Tras solo 6 meses en Night City, Leo no conocía a Dexter en persona. Solo había oído rumores en el bar, historias de segunda mano y chismes callejeros. Jackie asintió. Hubo un gran tiroteo entre bandas hace 2 años. Por alguna razón, Dex quedó atrapado. Cuando se calmó la situación, había cadáveres por todas partes. Escapó por los pelos y luego desapareció. Pero ahora ha vuelto. Leo resopló. Suerte, claro, o quizá traicionó a un montón de gente y corrió más rápido que ellos. Parece un tipo honesto. Jackie se encogió de hombros. Oye, los negocios son los negocios, ¿no? ¿Quién está impecable en esta ciudad? Además, nos encantan los remolinos, tío. No se equivocaba. Incluso los solucionadores honestos como Rogue, Regina, padre y el capitán tenían manchas en sus registros. Nadie sobrevivía a Night City sin mancharse las manos. Jackie irradiaba entusiasmo, así que Leo decidió no amargarle la fiesta. Entonces, dijo Leo, ¿Dex es el cliente para este gran trabajo? ¿Qué quiere que hagamos? Jackie negó con la cabeza. Aún no lo ha dicho. Leo arqueó una ceja. ¿Y entonces cómo sabes que es algo grande? Tío, estamos hablando de Dexter Deshaun. No es Wakako ni padre. Jackie se quedó paralizada a media frase, dándose cuenta de que sonaba insultante. No digo que no sean buenos, solo digo que Dex es un solucionador de problemas de primera, ¿sabes? En realidad no. Ilumíname. Jackie empezó a contar puntos con los dedos. Mira, Wakako está prácticamente encerrada en su sala de pachinko, te llama cuando tiene algo. Padre y el capitán son más o menos iguales. Pero a Dex le gusta llamarte al más allá para vernos cara a cara. Conocerse en persona no significa mucho. Cualquiera puede poner buena cara. ¿Por qué es eso especial? No lo entiendes. Supongo que si Dex nos llama, será por algo importante. Si hacemos este trabajo, puede que no necesitemos más encargos por un tiempo. Llegaron a la calle principal, frente a la tienda de Misty. Jackie señaló con la barbilla a un coche cercano. ¿Ves ese sedán? Leo siguió su mirada. Sí. ¿Y? Ese es el coche de Dex. Está ahí ahora mismo. Quiere conocerte. ¿Ahora mismo? ¿Tan ansioso está? Leo se sorprendió. Esperaba algo en un par de días, no una reunión inmediata. Sí. T-Bug hizo las presentaciones. Ella y Dex se conocen desde hace mucho tiempo. Dex dijo que ya me conocía y que ahora quiere hablar contigo. Leo seguía con escepticismo, así que Jackie intentó tranquilizarlo. No es tan sospechoso como crees. Dex es de la vieja escuela. No llama a un socio potencial sin previo aviso, sino que se reúne con él en persona. Ese es su estilo. Digamos que es elegante. La opinión de Leo fue menos generosa. Parece más a falta de confianza. Pero bueno, solo una conversación, ¿no? Me parece bien. Jackie sonrió radiante. Exactamente. Ya no somos unos peces gordos. Dex no nos pediría un pequeño trabajo extra. Este calvo podría tener unas bajo la manga. Quizá terminemos este trabajo y nos jubilemos. ¿Y?
El vehículo de Dexter era un Chevy John Trax, el vehículo estándar para gerentes corporativos de nivel medio. Elegante, imponente y, sobre todo, seguro. Un blindaje lo protegía por completo, desde la estructura reforzada hasta las ventanas antibalas, capaces de detener balas de gran calibre. La desventaja era que, con tanto peso, aceleraba como un caracol. Pero, como dice el dicho, más vale llegar tarde que nunca, y especialmente en una sola pieza. Un guardaespaldas corpulento se paró junto al coche y, por instinto, se movió para bloquear a Leo cuando éste se acercó. Pero tras verificar quién era, el guardaespaldas abrió la puerta del copiloto. Era la primera vez que Leo veía a Dexter Sound de cerca. Era un hombre negro corpulento y fornido, con una barba espesa y gafas de sol tintadas sobre una nariz ancha. La línea del cabello se le reducía en la frente y lo llevaba entre gruesas rastas. Ah, pensó Leo, así que por eso a Jackie le gusta tanto este tipo. Debe ser algún tipo de parentesco genético. Su brazo derecho, aparentemente perdido o dañado en algún incidente, había sido reemplazado por una brillante ciberextremidad de oro. En su muñeca izquierda, llevaba no uno, sino 2 relojes de oro. Claramente, el tipo amaba el oro o lo atesoraba como un dragón. Chapter 150. Chapter 150. La extremidad cibernética dorada de Dexter sujetaba un cigarro encendido en su puño. El humo se elevaba a su alrededor, recordando a los fumaderos de opio de las películas de antaño. En realidad su estatus era un nivel más alto que el de Wakako. Fue tal como dijo Jackie. Wakako siempre hablaba de negocios por teléfono, mientras que Dexter te llamaba a Afterlife si tenía un trabajo importante. La diferencia era evidente a simple vista. A pesar de eso, la primera impresión que Leo tuvo de Dexter no fue muy buena. El interior del coche ya estaba abarrotado. Había 3 personas dentro, y este hombre corpulento había encendido un puro. El humo llenó el espacio en un instante, y pronto todo el coche apestaba a humo. Hola, señor Leo, qué honor. Sea un honor o no, déjalo de lado por ahora. ¿Podrías apagar el cigarro? Si quieres hablar de negocios, hablemos de negocios. No me gusta el humo de segunda mano. Tienes personalidad. Me gusta. Dexter arrojó el cigarro apenas fumado por la ventana y le dijo al guardaespaldas detrás del volante: conduce. El coche arrancó y se incorporó al tráfico. Dexter parecía casual y despreocupado cuando dijo: has causado un gran revuelo en el último medio año. No fue gran cosa. Conocemos a algunos solucionadores, conocemos a Rogue y hemos estado en el más allá. Como cualquiera. Vivimos al día. Dexter solo rió entre dientes ante la actitud algo distante de Leo. No se enojó. Parece que es usted de los que se callan con firmeza, señor Leo. Lo respeto. A mí tampoco me gustan los bocazas. Pero antes de entrar en materia, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Preferirías vivir en el anonimato, sano y salvo, el resto de tu vida, solo para morir en la cama con un catéter conectado? ¿O morir antes de los 30, pero pasar a la historia? Leo dio una leve sonrisa. Dexter, ahí es donde te equivocas. Ah, ¿sí? ¿Te importaría explicármelo? Leo habló con calma. En Night City, vivir una vejez segura ya es un lujo con el que nadie puede soñar. Quizás no lo sepas, pero el año pasado hubo 7.103 homicidios en Night City. Tenga en cuenta que hablo de homicidios, no de tiroteos. Si incluimos todos los cadáveres que terminaron en un desagüe pluvial o fueron sellados en un bidón y arrojados a la bahía, no me sorprendería que la cifra se multiplicara por 10. Incluso ignorando la terrible aplicación de la ley, las jornadas laborales demenciales y la constante exigencia son suficientes para quebrar el cuerpo y la mente. Bajo semejante presión, ¿aún sueñas con morir en paz de viejo? Dexter se quedó perplejo por un momento. Había estado intentando tantear a Leo, pero este no siguió el guión habitual. Dexter no tuvo respuesta. Por supuesto, Leo no se equivocaba. La mayoría de la gente común de esta ciudad no podía esperar morir en una cama, y con sus limitaciones económicas, incluso si vivieran lo suficiente para verse debilitados, se quedarían esperando la muerte en casa. Entrar en una habitación de hospital era más de lo que la mayoría podía permitirse. Aún así, este poco de broma informal le permitió a Dexter ver algo sobre el carácter de Leo. Odiaba que la gente intentara sacarle información. Dexter se aclaró la garganta, intentando disimular su incomodidad. Volvamos al tema. Tengo un trabajo importante asegurado, mucho mejor que los trabajos habituales. ¿Te interesa?
Estoy escuchando. Ah, no tan rápido. Necesito asegurarme de que estás a la altura antes de seguir adelante. Mi equipo y yo somos asiduos a Afterlife. ¿No es suficiente? Yo también he estado en Afterlife. No significa mucho, porque los mercenarios allí van desde don nadie hasta profesionales de primera. Solo los punks callejeros y los delincuentes que ni siquiera pueden cruzar la puerta piensan que Afterlife es de otro nivel. Está bien, entonces expon tus requisitos. Dexter sonrió, aparentemente satisfecho con la respuesta de Leo. Sacó un fragmento y se lo entregó a Leo, quien lo conectó a sus gafas tácticas. Apareció una pantalla de información. La misma historia de siempre. Los gamberros de Maelstrom se metieron en un lío. Secuestraron un convoy de Militech y se llevaron algo que no debían. Uno de los artículos era un pequeño dron de combate al que llaman Flathead. Leo pensó un momento. A ver si adivino. Este Flathead está vinculado al gran trabajo que mencionaste. Sin él, el proyecto no puede seguir adelante. Dexter chasqueó los dedos. ¿Le han dicho que es muy listo, señor Leo? Exactamente. ¿No eres un solucionador de problemas? ¿No es algo que puedes manejar tú solo? Leo solo sonrió ante el cumplido de Dexter, pero le intrigaba por qué Dexter necesitaba a alguien más para recuperar el Flathead. Al fin y al cabo, los reparadores no eran empleados corporativos. Trataban con todo tipo de personas. Si Dexter necesitaba el dron, podía comprárselo a Maelstrom, ¿no? No eran carroñeros, aunque apenas eran mejores. Aún así, si había dinero en juego, no rechazarían una venta directa. Puedo y lo hice. Sin embargo, hay un nuevo problema. Le ofrecí dinero a uno de sus hombres, Brick, pero el nuevo líder de Maelstrom es Royce. ¿Entiendes lo que digo o tengo que deletrearlo? ¿Estás diciendo que Maelstrom cambió de liderazgo y que el nuevo jefe no respeta los acuerdos anteriores? Dexter hizo un gesto con la mano. No sé si lo sabe o no, por eso necesito que intervengas y me traigas ese dron. Leo se enteró del cambio de liderazgo en Maelstrom. Al parecer, este tal Royce era el segundo al mando de Brick hasta que, de alguna manera, tomó el poder. Los leales a Brick se resistieron al principio, pero Royce los exterminó. Ahora todos en Maelstrom respondían solo ante Royce. Quizás no todos le juraron lealtad, pero bajo la amenaza de su puño de hierro, nadie se atrevió a desobedecer. Aunque Dexter afirmara no estar seguro de si Royce respetaría los antiguos acuerdos, por todo lo que Leo había oído, esperar que Royce los cumpliera era tan realista como esperar que las megacorporaciones dejaran de explotar a los ciudadanos comunes de Night City mañana. Si Brick al menos se atenía a las reglas de la calle, Royce era básicamente un carroñero. Quemaría al comprador si eso significaba más ganancias. Ah, cierto. Hay otra información que podría serte útil. Militech tiene una gerente de operaciones senior llamada Meredith Stout. Quiere averiguar quiénes filtraron la ruta del convoy a Maelstrom. Logró atrapar a un sospechoso principal, pero 20 horas después, el tipo no ha dicho ni una palabra. No se ha identificado a ningún traidor. Esa mujer debe estar volviéndose loca. No soy un experto en negocios, pero sé que si no logran recuperar ese envío, se meterá en un buen lío. Esa es toda la información que tengo. Cómo la uses depende de ti. ¿Alguna otra pregunta? Dexter terminó de hablar y esperó la respuesta de Leo, o mejor dicho, su despedida. Le había dado los datos, así que era hora de ponerse manos a la obra. Normalmente, eso habría sido todo. Pero... tengo una pregunta, la verdad. Si te conseguimos el dron, ¿cuánto nos pagas? Dexter se quedó paralizado. Sus elegantes gafas de sol, puestas para mantener cierta mística, casi se le resbalaron por la nariz. No esperaba que Leo reaccionara así. Al ver la expresión de asombro de Dexter, Leo esbozó una sonrisa. Escucha, Dexter. No esperas conseguir esto gratis, ¿verdad? No somos unos gamberros. Somos un equipo de mercenarios con una buena reputación en Afterlife. Si nos tomamos tantas molestias para conseguir tu dron y luego dices, no creo que seamos compatibles, mejor suerte la próxima vez. Te llamaré si surge algo más. Leo extendió las manos. ¿No habríamos perdido el tiempo? Dexter recuperó la compostura y se subió las gafas de sol. Instintivamente, buscó otro cigarro, pero recordando que a Leo le disgustaba el humo, se contuvo. Interesante, señor Leo. ¿No le preocupa que ser tan directo le cueste la oportunidad de ganar un buen dinero? Sus palabras tenían un matiz de escrutinio, pero Leo parecía tranquilo. Hay más de un solucionador en esta ciudad.
Cualquier cosa que tú consigas, otros solucionadores también podrían. ¿Por qué deberíamos atarnos solo a ti? Además, ni siquiera revelas cuál es ese supuesto trabajo importante. ¿Crees que soy un novato ingenuo que perseguirá cualquier quimera? A Dexter le tembló el párpado. Le gustaba especialmente conocerlo en persona para tantear el terreno. T-Bug ya lo conocía. Jackie había llegado hacía unos días gracias a las recomendaciones de T-Bug. Claro, Jackie tenía una complexión robusta y era claramente una luchadora capaz, pero en cuanto Dexter mencionó un trabajo importante, Jackie picó el anzuelo, como todos los demás mercenarios de la ciudad que soñaban con llegar a la cima de Night City y no dejaban pasar ninguna oportunidad. Toda gran historia necesita personas que crean en ella. Este proyecto continúa creciendo gracias al apoyo de una increíble comunidad que hace posible que nuevas historias lleguen al canal día tras día. Detrás de cada video hay horas de trabajo, dedicación y esfuerzo, pero también hay personas que han decidido apoyar esta aventura y ayudar a que siga avanzando. Por eso, quiero dedicar unos momentos para agradecer a quienes forman parte de esta misión. Patreon. Rango humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Cross Tale. Meftali Maya. Julian Vega. Ilya Bancalero. Kurama Uzumaki. Miguel. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglesias. Carlos Córdoba. MC. Rango humilde I. José Gregorio Adarme Pico. Gas-el-gato. Héctor Romero. Fernando Amador. Diego Salcedo. Raimundo Eladio Cortés Márquez. Miguelito. David Escobar. Eduardo Aguirre Riaño. Ocercero 20. Kevin Fonseca. A todos ustedes, muchas gracias. Su apoyo ayuda a mantener vivo este proyecto y me permite seguir trabajando para traer más contenido, más historias y más aventuras para toda la comunidad. Y, por supuesto, gracias también a todos los que ven los videos, dejan su like, comentan, comparten y se suscriben. Cada una de esas acciones ayuda enormemente al crecimiento del canal. Gracias por formar parte de esta comunidad y por acompañarme en este camino. Nos vemos en la próxima historia.